todos, feliz sábado. Iba a decir, le iba a decir al señor Esdras, gracias por el sermoncillo. De hecho me hizo acordar de esa fortaleza del búfalo, pero yo había leído un libro acerca de los toros de Lidia, y hablaba de que principalmente como los toros de Miura eran tan fuertes que podían levantar hasta su propio peso sin ningún problema. Estábamos hablando de un toro llega a pesar como 500 kilos, entonces sin ningún problema. Y cada vez que estaba hablando acerca de la fortaleza, me acordaba de haber leído ese libro y todo lo que mencionaba. Y bueno, pues también yo les pediría que nos quedemos y vuelvan a leer ese comentario del señor Winneil, porque ciertamente vienen tiempos difíciles y es, como dice la Escritura, el que no se nos enfríe ese amor, porque si no podemos irnos tras esos comentarios como mencionaba y desviarnos. Y precisamente, yo algún tema un poquito tal vez a lo mejor relacionado, podría yo decirlo así, desde el punto de vista del tema que quiero hoy tratar, es un tema que yo tal vez ya haya hablado anteriormente de esto, pero quiero que lo veamos porque constantemente caemos en él y yo me incluyo también, y es un tema de que la Biblia nos habla, nos da muchos ejemplos, nos da hasta proverbios de la manera en que debemos de comunicarnos hacia los demás. ¿Qué digo? ¿Por qué? Porque también respecto de lo que el comentario que hablaba el señor Winneil, que nos menciona, pues también aún por un simple comentario que haga una persona podemos decir, ya me voy de la iglesia. Puede pasar. Pero también nos incluye en el punto de que nosotros tenemos que también saber hablar hacia los demás. Digo, yo me incluyo también en esto. Y el punto es la manera de expresar nuestras palabras, la manera en que respondemos o la manera en que pedimos las cosas, cómo deben ser nuestras palabras hacia los demás. Y sí, muchas veces somos ásperos, tanto hombres como mujeres, pero yo creo que más los hombres lo llegamos a hacer. Y pues vamos a ver hoy varias escrituras y analizarlas. Vamos a ver escrituras, vamos a analizarlas, porque estas escrituras nos exhortan a ese cambio y dejar de lado esa manera áspera de hablar que llegamos a tener. Podemos tal vez pensar que este tema de hablar no es importante, pero si yo les digo, si no fuera importante, Dios no hubiera inspirado las palabras, los proverbios que enfatizan en esos puntos de hablar con sabiduría, de hablar de una manera que cause un efecto positivo en nuestras palabras y no negativo, y que entendamos ese efecto que causa las palabras de cómo las decimos. Y también yo lo veo en el punto de que es importante porque vamos a ser reyes y sacerdotes. Y en el reino, la comunicación que vamos a tener nosotros para enseñar va a ser muy importante, el comunicarnos en el sentido o en la manera en que decimos las palabras para que tomen un efecto en todas esas personas que van a estar ahí en el milenio. Sí, imagínense una persona hablándoles a esas personas, o imagínense nosotros siendo ya esos reyes y sacerdotes y hablando de una manera áspera a esas personas que van a estar en el milenio. ¿Creen que va a causar un efecto positivo y decir, sí, cierto, el reino de Dios es justicia, paz y todo lo demás, y alegría? Cuanto realmente reciben unas palabras como golpes de espada, como lo dicen otras escrituras. Entonces, les digo, este tema es para que nosotros entendamos que tenemos que tener una manera de comunicarnos correcta. Las palabras deben de ser que causen un efecto positivo, no ásperas. Y también, claro, en unas partes nos menciona la Biblia que a veces tenemos que callarnos y no decir, no hablar. Por ejemplo, podemos ir al libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 29. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí nos dice que nada corrompido salga de nuestra boca.
La palabra aquí de corrompidos es la palabra sapros, la palabra griega es sapros, que se refiere a que nada putrefacto, que nada sin valor moral salga de nuestras bocas. Yo creo que podemos entender muy bien esta parte de putrefacto. No sé, cuando ustedes ven un animal muerto ahí ya de varios días, ustedes pasan y el olor que desprende es sediente, al punto de que uno no puede estar ahí mucho tiempo si no sale corriendo. Yo recuerdo también, por ponerles otros ejemplos, esto me llegó a suceder tanto en San Luis Potosí como cuando íbamos a la fiesta a Veracruz. Llegué a estar detrás de un camión, de un tráiler, y este tráiler lo que llevaba era puros desechos de carne, huesos, todo lo demás, que lo llevan a ciertas fábricas para procesarlos y hacer alimentos para animales. Pero si ustedes se ponen detrás de uno de esos camiones, el olor que despide es insoportable, que a uno si se mantiene detrás de ellos, a un lado de ellos, le dan ganas de vomitar. Entonces trasladen esa forma de pensar, de visualizar a una palabra. Dice aquí, dice que nada corrompido, nada putrefacto salga de nuestras bocas. O sea, véanlo en el sentido de que si yo físicamente no puedo estar detrás de un tráiler que tiene que es sediente, sino que voy a vomitar, pues pensemos en el punto en el que una palabra puede hacer que una persona mejor se vaya. ¿Sí? Visualicémoslo de esta manera. Entonces dice que nada corrompido, nada putrefacto, nada sin valor moral salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque como dice la otra parte que leímos, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, con palabras corrompidas no se edifica, ni menos, como dice, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, a fin de al momento de expresar esta palabra, pues no va a tener ningún efecto. Si nuestra forma de hablar es, como dice aquí, sapros. Si nuestras palabras son sapros. Otro ejemplo para que vean también esa importancia de la manera en que nosotros tenemos que hablar, de la manera en que nosotros tenemos que expresarnos, lo podemos leer en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces aquí nos está hablando de que al nosotros encontrarnos en cierta situación, tenemos que pensar muy bien lo que expresamos y las palabras que damos para que sean suaves, como lo dice aquí, la blanda respuesta, la blanda respuesta o la palabra suave llegue a quitar la ira de la persona tal vez con la que estamos, y que no sea como una palabra, como dice, áspera, que lo que simplemente va a hacer es que la persona, como decimos aquí en México, pues se va a prender más, ¿sí? se va a elevar su furor, y bueno, la situación tal vez no la podríamos describir, lo que llegue a pasar, tal vez nos golpee, tal vez suceda otra cosa, y pues el efecto que tuvo no fue el adecuado, ¿sí? Tal vez nuestras palabras fueron hirientes, que simplemente la reacción de la otra persona pues va a ser de gran molestia. Digo, y no sé, depende del tipo de personas con las que estemos, pues el efecto que cause va a ser muy diferente. Pero les digo, con tan solo estos dos ejemplos, estas dos escrituras, podemos ver que sí es importante la manera en que hablamos y la manera en que nos dirigimos a las personas. Les digo, es algo que también yo tengo que aprender. Y todos tenemos que aprender, porque les digo, o sea, vamos a ser reyes y sacerdotes. Y tenemos que expresar esa buena palabra para que llegue a esas personas que nos van a estar escuchando. O sea, desde ahora nosotros tenemos que estar preparándonos y lo tenemos que hacer en todo tiempo. Y pensemos esto, si estas dos escrituras deriva también aún mucho ese carácter que nosotros tenemos y en la manera en que se puede acercar una persona a nosotros o no. Sí, a veces pensamos, bueno, pues yo puedo convivir con muchas personas, pero también puedo causar con ellas un efecto positivo o negativo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Por eso les digo que sí es importante esto. Nuevamente les pregunto, si esto no fuera importante, ¿creen que Dios hablaría de esto? Si no fuera importante, Dios no hubiera tocado estos temas.
pero sí son importantes y nosotros tenemos que verlo, que analizarlos, y más que nada porque piensen en esto va ligado a nuestro carácter, a nuestra forma que tenemos que ser santa, justa y perfecta, y en una manera de hablar santa, justa y perfecta. Por eso tenemos que tener esto muy en cuenta. Le digo yo primero, o sea, también yo sé que tengo esa parte y también tengo que cambiarlo para que nuestras palabras y nuestra convivencia con las personas sea de una manera agradable, de una manera que cause un efecto positivo. Y entonces quiero que veamos hoy varios ejemplos de cómo aplican estos principios, y vamos a ver que aún hombres de Dios tenían esta parte de hablar de una manera correcta, y que también nosotros tenemos que aprender, que nosotros tenemos que analizar cómo no simplemente se fueron por el primer comentario y soltaron la palabra como un golpe, sino que analizaron todo lo que escuchaban y pues hacían la respuesta ante tal situación. Y quiero que veamos y vayamos a el primer libro de Samuel. Vamos a ver este ejemplo, y aquí vamos a ver a David, un hombre conforme el corazón de Dios, y vamos a ver, bueno, pues también que él tuvo esta manera de saber escuchar y de saber responder ante la situación que él estaba. Podemos ir al versículo 13. Ustedes conocen parte de la historia, entonces yo me quiero brincar hasta el versículo 13, y aquí en el versículo 13 vamos a ver cuál era la reacción de David en ese momento al haber escuchado lo que trajeron sus mensajeros respecto a Nabal. Y entonces en el versículo 13 dice, capítulo 25, versículo 13, capítulo 25, versículo 13, dice: entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero ustedes vemos aquí que ya David iba decidido a, pues, cobrárselas, por así decirlo. Imagínense entonces imagínense a David ya con este pensamiento en su cabeza, o sea, ya al tomar las espadas iba porque iba determinado a hacer algo, y hasta tal vez a matar a personas. Si no, pues no hubiera dicho, bueno, sí, súbanse, móntense en sus caballos, sus camellos, en lo que tengamos y vámonos. Pero aquí habla de que pues ya cada uno ya traía su espada porque estaban determinados a cobrarse esta parte que le habían pedido a Nabal, pero él no quiso ayudarlos. Entonces quiero que brinquemos ahora hasta el versículo 23 y vamos a ver cómo estas palabras de esta mujer, de Abigail, fueron determinantes para calmar, podemos ponerlo así, esa ira o ese enojo, esa molestia que ya traía David. Y que no crean, a veces uno cuando está en esa situación de molestia va caminando y va pensando en eso, y voy a hacer esto, y si me dice esto le voy a decir esto, y uno va pensando, lejos de dejar ese pensamiento y decir, bueno, no, creo que tengo que pensar en esto. Le digo, muchas veces uno va alimentando esa molestia, esa ira, pero vamos a ver aquí cómo Abigail llega a David, y las palabras que le menciona hace que él deje esa forma de pensar. Y eso, le digo, nos lleva a nosotros en que también tenemos que tener esa forma de pensar, de cómo hablar, de cómo decir las cosas. Versículo 23 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, y se inclinó a tierra. A veces uno con esto, una persona lo puede derribar, le puede quitar todo el enojo y quedarse sorprendido. Dice: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Y me dijo, o sea, lo que quieras hacer, hazlo contra mí. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ya nada ásperas, o sea, si lo analizamos, era una manera en que ella llegó a conciliar las cosas, y de una manera muy respetuosa hacia David.
Dice, no hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, o sea, vuelve y menciona ese respeto que ella le mostró a él. Vive el Eterno y vive tu alma, que el Eterno te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Eterno de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas del Eterno, y mal no se ha hallado en ti en tus días. O sea, aún hasta esta mujer reconocía ese futuro o que David iba a ser ese rey en Israel. Le digo, analicemos cada una de estas palabras, y siempre le habló con ese respeto. Nunca le faltó al respeto. Y aún le dijo, bueno, sé que mi esposo es así, pero no lo veas a él. O sea, si quieres, yo tomo el pecado que él hizo. Yo pago por él. Dice versículo 29, dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante del Eterno tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Eterno haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Eterno haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ven, o sea, palabras muy exactas, muy respetuosas. Ahora sí que podemos decir también directo al grano, que no hizo que David se enfureciera más. Como lo vemos aquí, ella misma dice, para que no tengas que remordimiento por haber derramado sangre inocente, porque David lo iba a hacer al haberse tomado las espadas, cada uno y él también. Pero vemos aquí, le digo, la manera en que ella le habló, una manera yo creo que muy suave, muy respetuosa, y que causó ese efecto de apaciguar esa ira, como lo vimos en el proverbio. O sea, la manera en que ella habló causó un efecto tal en el cambio de David. Podemos continuar, bueno, ahí termina ella, y podemos ver ahora el efecto y lo que dice David después de haberla escuchado. Versículo 32 dice, y David dijo a Abigail, bendito sea el Eterno Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, que antes ella de haber hablado razonó todas las cosas para causar ese efecto positivo sobre David, para apaciguar su ira, para apaciguar su molestia, su enojo. Dice, continuamos, dice, porque vive el Eterno, el Dios que me ha, bendito seas tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive el Eterno Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Les digo nuevamente, son palabras con sabiduría que habló tanto ella y también David, que la escuchó, analizó todo lo que ella le dijo y dijo, ciertamente el Eterno intervino en esto y Él te mandó a que yo no procediera a hacer el mal. No fue una respuesta áspera ni palabras con molestia, sino que, como lo vimos, sabiduría, como él lo dijo, con sabiduría.
Y es algo que nosotros entonces con este ejemplo tenemos que analizar. Les digo todos porque tenemos que tener en cuenta las instrucciones de Dios para nuestra forma de sabernos expresar y también para la manera en que tenemos que dirigirnos a las demás personas. Que no hacerlo con dureza, sino hacerlo de una manera correcta. Y si ven, bueno, como les decía aquí, David le habló a ella con una manera muy respetuosa también, y creo que aquí también, y más los hombres, es lo que tenemos que meditar, porque a veces también a nosotros nos sale ese machismo, y ese machismo en saber, en responder y en decir palabras duras, y tal vez nosotros nos quejamos mucho del feminismo, pero nunca tocamos el punto del machismo, porque a veces somos más hirientes también en esa parte como hombres, y de sentirnos a veces tal vez superiores y menospreciar a la mujer. Pero si ustedes ven aquí, David en ningún momento despreció o menospreció toda esa labor que hizo Abigail. Les digo, y también nosotros tenemos que aprender esto, porque bueno, el machismo engloba también esa parte, esa actitud, esa conducta, esa forma de hablar. Digo, y es también algo que tenemos que aprender nosotros como varones aquí en la iglesia, de que no salga esa parte. O sea, digo, nos podemos quejar del feminismo, pero también hay esa parte del machismo que también nosotros tenemos que erradicar y tenemos que controlar. David aquí reconoció la elocuencia de Abigail, y como les dije, él mismo reconoció que Dios había actuado por medio de ella para detenerlo. Y nuevamente lo digo, David reconoció que Dios había actuado por medio de esta mujer para detenerlo. Y entonces tenemos que aprender también acerca de esto, hablar correctamente, hablar respetuosamente, les digo, y no hablar ásperamente, algo que tenemos que aprender todos, y yo me incluyo también en esto, sí, yo también me incluyo. Podemos ver otro ejemplo acerca de esto de hablar correctamente, y lo podemos ver, por ejemplo, con Cristo. Cristo mismo nos dejó varios ejemplos, y yo quiero que veamos el que nos habla en el libro de Juan, en el capítulo 4. Cuando lleguen ahí, pues van a saber a qué relato me estoy refiriendo y qué relato vamos a tomar en cuenta para ver esta parte, que es importante también, de cómo la manera de hablar de nuestro maestro fue tan eficaz sobre esta mujer, para que después ella fuera ante las demás personas y después todos llegaran o vinieran a él. Capítulo 4, Juan 4:1, vamos a ver lo que dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pero también yo creo que hasta la manera y el tono que usó para decirle, dame de beber, fue una tal que también pues la mujer no le dijo, tú sácala. ¿Y por qué yo? Y más porque ahorita vamos a ver un versículo que es muy importante para que comprendamos este relato. Dice, vino una mujer era la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, Jesús, dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, y fíjense en esto, cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y eso es algo que hay que entender en todo este relato,
que Jesús llevó una conversación con personas tal que tenían ese choque el pueblo de Israel y samaritanos, no podían convivir, no podían dirigirse palabras, no había una comunicación en ellos de ser amigos. Oye, pues dame agua de beber. Por eso ella le dijo, ¿por qué me pides a mí siendo samaritana? Siendo de un pueblo donde ustedes como Israel no se dirigen, o como judíos no se dirigen a nosotros, ni nosotros a ustedes. O sea, ¿cómo puedes pedirme esto? Le digo, y esto es para entender todo este relato, y que por eso esas palabras que él tuvo que haber dicho a esta mujer desde el momento en que le dijo, dame de beber, tuvieron que ser de tal manera y en tal tono que causaron un efecto sobre la mujer para que ella siguiera ahí después de la conversación y llevara a cabo toda esta conversación que vamos viendo. Dice, bueno, le dijo versículo 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Digo, vuelvan y mediten cómo tuvo que haber sido Jesús en esas palabras, cómo las tuvo que haber dicho, de tal manera que causara ese efecto a la mujer que después le dijo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Les digo, yo para este punto, yo creo que la mujer hubiera pensado, pues si no nos llevamos, pues me voy, me retiro. ¿Para qué sigo esta conversación contigo? Y versículo 13, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el agua que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Les digo, aquí vemos ese efecto de esas palabras de Cristo. Que yo se los pongo diferente. ¿Qué tal si hubiera llegado y le hubiera dicho, mujer, dame de beber? Y ella entonces hubiera reaccionado diferente. Porque la manera en que veían los judíos a los samaritanos no era nada tampoco buena, amigable, de darles un valor. Y vemos aquí, bueno, Jesús le dice, dice la mujer nuevamente y le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y nuevamente analicen esto. Después de haberle dicho Jesús esto, tal vez la mujer se hubiera molestado y hubiera dicho, oye, pues ¿por qué te estás metiendo en mi vida? ¿Sí? Pero la manera en que él le dijo, ella no se molestó y siguió allí, manteniendo esa conversación con él. ¿Por qué? Porque ni de él le dijo nada con menosprecio, no se las dijo como golpes de espada, no se las dijo mal, sino se las dijo yo creo que en una muy buena conversación que tenía con ella, a tal punto les digo que la mujer no se fue y ahí se mantuvo hablando con él. Y dijo la mujer, Señor, parece que tú eres profeta, o sea, por lo que le dijo. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Analicen las palabras, y uno podría pensar, está siendo muy, se me fue la palabra,
pero en el punto de que cuando le dijo, bueno, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, o sea, ahí hubiera dicho, oye, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no sé o qué? Les digo, toda la manera en que Jesús habló, y yo creo que hasta el tono que usó tuvo que haber impactado mucho a esta mujer. Si más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, y vuelvan para que vean la escena, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, para que vean al punto de que esa conversación desde un inicio no podía darse, no se podía llevar a cabo. Uno, porque era samaritana, y desde el otro punto, porque se maravillaron que hablaba con una mujer samaritana. Pero todo lo contrario, la manera en que él habló, la manera en que él expresó las palabras, fueron a tal punto que la mujer estuvo ahí y no se molestó, no se enojó. Dice, continuando, dice versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y quiero pasar hasta versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, para que veamos y analicemos nuevamente el impacto que él tuvo en la manera de hablar y las palabras que utilizó. Entonces vinieron, y creyeron en la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, con todo y que eran samaritanos y un judío que no se llevaban, que no podían tener una relación, una conversación. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no te creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Todo lo que dijo fue para llevar a cabo una obra, desde el momento en que le habló a la mujer y después a los que salieron del pueblo, que simplemente era para, como sabemos, llevar ese evangelio, llevar esas buenas nuevas, y creyeron a él. Analicemos todo ese proceso que él llevó para causar un impacto primeramente sobre la mujer y sobre los demás, para llevar ese ministerio de gracia como lo leímos. Y yo les pregunto, y piensen en esto, en esta conversación que tuvo Jesús con esta mujer, pero analicemos y piensen, ¿cómo tratarían ustedes a una persona como esta mujer samaritana, bajo sabiendo sus mismas condiciones en las que ella vivía? En el punto de que, como lo dijo Jesús, bueno, has tenido 5 maridos y el con el que vives no lo es. ¿Cómo tratarían a una persona ustedes así? Porque muchas veces
aún las palabras que expresamos ya van prejuzgando a la persona por su modo de vivir. Y Jesús no lo hizo. Y tengan en cuenta esto, Jesús no lo hizo. Y si no lo hizo él, sino que habló de una manera respetuosa a ella y de una manera, tal vez podríamos ponerlo así, en una manera suave, dulces las palabras, ¿no? En el sentido de que no causaron ningún efecto mal sobre esta mujer, ni un efecto negativo, pues pensemos en que nosotros también tenemos que ser así. Y no por la condición de la persona nosotros hablemos de una manera y vemos a otra persona con otra condición y entonces a esa sí le hablamos como decía alguien, háblame pasito, o sea, suavecito. A veces a algunas sí les hablamos suavecito, pero sabiendo la condición de otras personas, ¡pum!, a veces como golpe de espada la decimos. Pero Jesús no nos dejó ese ejemplo. Jesús no nos dejó ejemplo, sino muy diferente al que nosotros tenemos que seguir. Y digo, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y algo más en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19. 1 Corintios 9, 19, y vemos aquí lo que dice el apóstol Pablo. 9, 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débiles a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipes de él. Y esto lo debemos entender en el punto, no solamente cuando hablamos la palabra de Dios hacia las demás personas, sino en todo momento en la manera en que convivimos con los demás, para ganarnos y dejar una semillita ahí en esas personas de pensar, bueno, esta persona, ¿por qué es diferente? Y pensar en eso. Digo, yo a veces en el trabajo lo hago. Hay personas que con las que me dicen, me dicen en la empresa, señor don Gabriel, y a veces me dicen simplemente, oye Gabriel, le digo, digo, señor don Gabriel. pero de una manera, y se ríen y dicen, les digo, no vamos a faltarnos al respeto, les digo, y me dicen, sí, cierto. Pero a veces con otras personas, y allí en la misma empresa, con los del almacén, me dice, ¿qué pasó, Gabriel? Y sin problema. ¿Y por qué lo hago en ese punto? Porque tanto me gano con unas personas ese respeto como los del otro. ¿Por qué? Porque con los del almacén, al manejarlos, al sobrellevar, al platicar, al convivir de una manera con ellos, pues a veces les pido algo y me ayudan sin ningún problema y sin ningún... sí, ahorita te lo hago. Aunque yo no estoy en la empresa como tal. Pero aún también desde que yo hablo por teléfono con ellos, ya me los gano para eso. Y les digo, y tan solo ese es un ejemplo, pero para que veamos cómo nuestra convivencia diaria, y no solamente al hablar para hablar de la palabra de Dios hacia los demás, sino en que nuestra convivencia pues tiene que ser de una manera que cause un efecto, en la manera en que hablamos, en la manera en que nos dirigimos a los demás. Y es algo que lo que nos enseña Pablo aquí, o sea, para ganarnos a los demás. Le digo, no los vamos a convencer a todos con todo el que nos crucemos y hablemos de la palabra de Dios, sino también es dejarle esa semillita de por qué es diferente esa persona, por qué es diferente. Podemos pasar a Colosenses, capítulo 4. Colosenses. Versículo 2, 4:2. Y fíjense aquí también esa manera de manejar esa sabiduría que es la palabra de Dios que Dios nos da para ganar pues a más personas. O sea, dice, versículo 2, 4:2, Colosenses 4:2, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste
como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Les digo, yo esto lo menciono para sabiamente conducirnos ante los de afuera, para dejar esa semillita de por qué somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? O como lo dice el Proverbios capítulo 12, que es una escritura que también bien sabemos y que pues he mencionado ahorita en lo que va, aunque no les he dicho la escritura, el capítulo o el versículo. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y es algo que, les digo, tenemos que aprender a que nuestras palabras no salgan como golpes de espada. Que cuando alguien nos dice, buenos días, nosotros nos decimos, ¿qué? Buenos días. O palabras así, a veces les digo, lo somos, a veces se nos sale de eso y es algo que tenemos que aprender. Y pongámonos en este contexto porque dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando nosotros damos palabras como golpes de espada, pues simplemente estamos mostrando nuestra sabiduría terrenal, animal, y bueno, dice también diabólica, como lo menciona en Santiago. Pero realmente cuando nuestra sabiduría viene de lo alto en nuestra forma de hablar, pues no es para contender ni para dar golpes de espada, dar golpes con las palabras. Y veamos, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, cómo sí hubo alguien que dio unas palabras como golpes de espada, y vemos cómo el efecto no fue el adecuado y no fue para su beneficio. Tal vez pensaba que iba a sacar algo provechoso de eso, pero veamos lo que no fue así. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1, como sabemos aquí fue cuando hubo la rebelión, pues ya la separación del pueblo de Israel, que se dividió. Versículo 1 dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. O sea, vean las palabras aún hasta que ellos le dijeron. O sea, le dijeron, haz esto y te vamos a servir. Haz esto y te vamos a ayudar, vamos a estar contigo. No fueron ellos de una manera tosca a hablar con él. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Sí, el pueblo se fue. Ya después de haberle dicho esas palabras, pensaron, bueno, pues lo va a razonar, va a pensar en lo que le dijimos, nos va a tener una respuesta que tal vez nos convenga a todos y vamos a estar bien, le vamos a servir como dijimos, pero no. Vemos aquí que dice entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos respondieron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, el consejo de ellos es, ten en cuenta lo que te dijeron, cambia ese yugo y te van a servir. Y versículo 8 dice, pero él, dejando el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues,
Mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo el rey al pueblo, porque era designio delante del Eterno para confirmar la palabra del Eterno que había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y bueno, ustedes pueden leer el resto de la historia, pero aquí vemos que él no siguió el consejo de los ancianos, no sopesó lo que iba a suceder ante una decisión o ante otra, se fue con la decisión, el consejo de los jóvenes, y vemos que aquí acabó en ese rompimiento, y el pueblo ya no le sirvió. Aunque era designio de Dios que pasara esto, pero vemos aquí cómo el efecto de unas palabras pueden cambiar muchísimo, y podríamos ponerlo aquí, cambió todo el destino de una nación, por ponerlo en ese término. Veamos, por ejemplo, otro ejemplo más, y nuevamente regresemos a David, y vamos al primer libro de Samuel, capítulo 24. Samuel, capítulo 24, versículo 8. Y aquí sabemos que, ustedes saben que Saúl perseguía a David, y aquí en el versículo 8 dice lo siguiente, dice: también David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces voces detrás de Saúl, diciendo: Señor, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Una manera muy diferente de dirigirse a él, o sea, con un respeto. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Eterno te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Eterno. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en tu mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Eterno entre tú y yo, y véngueme de ti el Eterno, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que de mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Eterno pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Esto es lo que habló David. Se inclinó a él con respeto, le habló con respeto, hasta le dijo: Padre mío, una forma de gran respeto, y no le habló ásperamente. Y vemos aquí después, dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y después ustedes pueden leer todo lo demás que él mencionó. Pero ven cómo esa palabra de David transformó todo ese pensar de Saúl, ese quererle hacer daño, y vemos que no fue así. No fue así, ya después cambió Saúl en esa manera de pensar y querer hacerle daño a David. Nuevamente, la manera en que expresamos las palabras, el tono que llegamos a usar también de las palabras. Todo eso tiene un efecto hacia los demás, y es algo que tenemos que practicar, y que la palabra de Dios también nos habla. Otro ejemplo
Nuevamente vamos ahora al ejemplo de Jesús. Este relato de Juan capítulo 8. Y yo creo que ustedes ya leerán rápidamente unos versículos y recordarán todo lo que menciona este capítulo 8. Y dice, bueno, voy a leer una parte, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, ¿sí? Al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Yo lo quiero que tengan en cuenta este relato, esta historia, que digo, yo sé que la conocen, pero dejen a un lado esta cuestión de lo que Jesús escribía en tierra. Vamos a dejarlo de lado, ese punto, porque él les hubiera podido decir muy bien, como en otras ocasiones les decía, ¿y qué lees? ¿O qué entiendes? ¿Sí? Ustedes recuerdan, en muchas partes Jesús les decía eso, les respondía de esa manera. Él hubiera podido decirles muy bien, acuérdate de lo que dice Levítico, capítulo 20. Él hubiera podido haberlo hecho. Pero ahora la manera en que Jesús hizo las cosas, y tengan muy en cuenta, es simplemente no dijo nada. Por un momento. El guardar ese silencio fue una manera muy eficaz de llegar a ellos, aunque sí, estaba escribiendo en tierra. Pero el no haber dicho ni una palabra, sino hasta después, causó un efecto muchísimo más de lo que hubiera podido ser el que hubiera dicho alguna palabra. Posteriormente, lo que le dijo a la mujer también no fue como un golpe de espada, sino le habló de una manera que, pues también, yo creo que a ella la llevó a un punto de pensar las cosas, de razonar lo que había hecho. Pero yo creo que aquí Jesús, nuestro Maestro, el Cristo, se pudo haber apoyado muy bien en lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 15. En Proverbios capítulo 15, versículo 28. Que dice lo siguiente: el corazón del justo piensa para responder. Y él pensó muy bien antes de responderles y haberles dicho algo. Les digo, aunque sí lo escribió en tierra, y ya fue una forma de responder. Pero aquí muy claramente nos dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Pensar antes de hablar. Muchas veces nosotros podemos decir, y a veces llegamos sí a expresarlo, bueno, yo tengo todos los pelos de la burra en la mano y entonces puedo hablar. ¿Sí? Es una expresión que nosotros tenemos aquí, no sé si en otros países, pero decimos que nosotros tenemos todos los pelos de la burra para hablar. Pues ya tenemos todos los hechos, todas las situaciones las conocemos para poder decir algo. Pero aquí lo que dice el proverbio es muy diferente. Dice, el corazón del justo piensa para responder. Y a veces nosotros nos tenemos que quedar callados aunque tengamos todos los pelos de la burra. Porque a lo mejor eso causa un efecto muy diferente en las personas que las hace cambiar. Y apacigua esa ira tal vez. O apacigua la situación. Les digo, ya está algo que tenemos también que aprender en todo esto. Que también a veces tenemos que quedarnos callados. A veces escuchar, quedarnos callados, razonar las cosas y posteriormente hablar para ser sabios. Aquí mismo en Proverbios capítulo 17, versículo 14, dice lo siguiente: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes de que se enrede. Y otra
versión, otra traducción de la Biblia, dice que lo dice de esta manera: el hablar precipitadamente, o sea, la parte de soltar las aguas, dice, el hablar precipitadamente es el principio de la contienda. Pues antes de que se revuelva el pleito, déjalo. O sea, piensa las cosas, no hables precipitadamente antes de que caigas en todo esto que te envuelva. Mejor déjalo. O sea, piensa si realmente tiene un sentido hablar ante una situación, ante un pleito, si tiene sentido hablar, y si no, pues dejarlo ahí. Pero le digo, todo esto es para que comprendamos cómo las palabras que llegamos a expresar, pues sí tienen un efecto. Y puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de la situación, y es algo que tenemos que sopesar, hay algo que tenemos que evaluar rápidamente. ¿Qué conviene? ¿Que hable? ¿Que me calle? ¿Cómo digo las palabras? ¿Cómo las menciono? Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado. A veces queremos decir tantas cosas que no las medimos y, como dice aquí, hay pecado en lo que decimos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces queremos estar a hablar y hablar, y mostramos esa imprudencia que tenemos, parte de nuestra carnalidad. Pero aquí es muy claro, nos dice: cálmate, o sea, no hables rápidamente, no hables, ten mucho cuidado en lo que hablas. Nuevamente el capítulo 17, regresamos ahí, de Proverbios 17, versículo 27. Dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Digo, hay personas que a veces, ¿cómo les gusta hablar? ¿Cómo les gusta hablar? Y después cuando uno puede estarlo escuchando y cuando la razona dice, pues no dijo nada bueno, no dijo nada edificante, no dijo nada que sirva. ¿Sí? Yo a veces digo que son personas que no les gusta soltar el micrófono. Así como que no, espérame. Y a veces uno, no, es que... Y está hablando el otro y interrumpe y le quita el micrófono y está hablando. Pero vemos aquí que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. A veces no tenemos que estar hablando para llamar la atención. Aquí estoy y hable y hable. No, sino a veces se fija más una persona tal vez que está callada que uno que está hable y hable, como decimos aquí, como merolico. ¿Sí? Entonces digo, todo esto es para aprender. Y también como lo dice en el libro de Eclesiastés, aquí en Eclesiastés 3, digo, y no lo digo nada más así que diga yo, no, que las mujeres, digo, no, los hombres también tenemos esa parte y tenemos que tener el control de las palabras. Y también a veces hay personas, varones, que cómo les gusta hablar, Versículo, Eclesiastés 3:7 dice: tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Cuándo es cuando tengo que quedarme callado? ¿Y cuándo es cuando tengo que cuándo es cuando tengo que hablar? Todo esto pues nos lleva a pensar que también hay una escritura que yo creo que también recordamos muy bien, y es la que está en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 6. Y yo creo que esto pues nos ayuda aún a razonar más o a meditar más en que nuestras palabras deben de ser de esta manera. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno y en cada situación y en cada circunstancia. Tienen que ser sazonadas con sal. ¿Cómo son nuestras palabras? Son sazonadas con sal para que la persona con la que conversamos le guste estar ahí,
¿O son nuestras palabras sin esa sal que la persona diga, ¿cómo me zafo de este para ya irme? Porque lo que estoy escuchando y que dice no me agrada. Y sí nos pasa, o sea, sí nos pasa. A veces pensamos, bueno, también de eso deriva mucho, y lo puedo decir también, la amistad que podamos tener con otras personas. Porque si nuestras palabras son a veces de estar allí pegándole al otro, pues claro que no vamos a llegar a tener una relación de amistad con él. Pero si nuestras palabras son sazonadas con sal, pues les digo, ¿a quién no le gusta estar platicando con una persona así? Meditemos, o sea, ¿qué tan son mis palabras sazonadas con sal? Y podemos pensar en dos detalles de la sal. Como ustedes saben, la sal es fundamental para resaltar y potenciar de una forma natural los alimentos, el sabor de los alimentos. Ustedes pueden comer un jitomate, así simplemente le ponen sal y cambia, y sí tiene ese sabor muy diferente, y a lo mejor dicen, con sal sabe mejor. ¿Sí? Con sal sabe mejor. Pero les digo, hay dos detalles de la sal, que una es para resaltar y potenciar el sabor natural de los alimentos, pero hay otras más, y yo nada más quiero que tengamos en cuenta dos. Dice que la sal se utiliza para dar textura y color a los alimentos, haciéndolos más agradables al tacto y visualmente sean más atractivos y apetitosos. Trasladen eso hacia una palabra. Bueno, pensaríamos que una palabra sazonada con sal, pues tiene esa textura, ese color, el escuchar agradable, escucharla con agrado, y que es atractiva. Me gusta escuchar a esta persona, ¿por qué habla así? No sé, les ha pasado, yo a veces digo que hay personas que hablan tan suavecito que digo, háblame un poquito más y me puedo quedar dormido. Háblame un poquito más y me puedo quedar dormido. ¿Por qué? Porque su palabra es de una manera que es tan suave, tan arrulladora, que sí, así como, háblame un poquito más. Sí. No en un mal sentido, digo en un buen sentido, de que esa voz llega a ser tan agradable. Entonces le digo, vean cómo esto de una palabra sazonada con sal cambia. Y la otra dice que es un agente deshidratador y ablandador de materias primas alimentarias. Entonces, si yo dirijo una palabra sazonada con sal, pues va a ablandar a la otra persona. ¿Sí? Va a ablandarla. Va a ser muy diferente la manera en que ella reciba esa palabra. Por eso nos dice aquí, Dios dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que puedan llegar esas palabras a las personas. ¿Sí? Para que puedan llegar a esas personas. La sal tiene esa función. Digo, trasladémosla al meditar, al pensar nuestras palabras. Y podemos decir, les digo, como decía, son esas palabras que nos gusta escuchar, palabras suaves, no duras, no ásperas, palabras que puedan ablandar al oyente y que no lo lleven a una situación de ira. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que aprender. La comunicación del ser humano de uno con otro no es fácil, y se los digo, no es fácil. Pero si nosotros seguimos estas instrucciones de Dios, sí podemos llegar a hacerlas fácil. Podemos tener una comunicación agradable, una comunicación que lo que hagamos hoy en día nos va a ayudar para ser esos reyes y sacerdotes, para ser esos buenos maestros en el reino. Imagínense ustedes en el reino y que estén en las personas y que le hablaran de una manera áspera y decirle, pues mira, es que entiende, Dios creó las cosas así y te lo hizo así, lo puso así, y es por esto y por esto y por esto. Y van a decir a una persona, no me agrada escuchar eso. Pero cuando uno le va a hablar a esas personas de una manera suave, agradable, con textura, con color, que diga a la persona, sí, a ver, sígueme platicando más. Quiero estar escuchando todo eso que me estás diciendo. Por eso nosotros tenemos que aprender esto desde hoy. A decir nuestras palabras sazonadas con sal. Les digo, y esto me incluyo, yo también lo tengo que aprender. O sea, no porque me pare aquí a lo mejor digan, no, pues tú sí lo sabes hacer. No, o sea, yo también
tengo que aprender a cambiar esa manera de no ser tan áspero, de ser también palabras con suavidad, de escuchar, meditar y sí hablar. Entonces, les digo, todos esos ejemplos nos los da la Biblia para que veamos que sí es importante la manera en que hablamos, que sí es importante en la manera que nos dirigimos hacia los demás, en la casa, en la familia, hacia los que nos rodean en el trabajo. Y acuérdense muy bien de esto, o sea, si quieren, pueden olvidarse de todos los ejemplos, pero no se olviden de esto, de último que leímos de Colosenses 4:6, y les quiero dejar con eso, y lo vuelvo a leer: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal.